bendícenos con tu presencia y háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 191. Himno número 191. Miseria sin
Les voy a invitar, hermanos, a buscar en sus Biblias en Hebreos capítulo 11, y leeremos el versículo 7. Hebreos capítulo 11 y leeremos el versículo 7. Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Dice la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Con este pensamiento en mente, les invito, los que puedan, postrarse, vamos a arrodillarnos para orar. Padre Dios, gracias por permitirnos en esta hora venir ante tu presencia. Gracias por la linda oportunidad de poder estar en tu casa, Dios. En esta hora rendimos nuestra vida a ti porque es tuya, Señor, te pertenece. Y pedimos, Dios, que nuestra vida sea una vida de constante adoración y alabanza a tu nombre. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas tu amor. Que ese amor impregne también nuestros corazones para brindártelo, Dios, y a nuestro prójimo. Permite que en esta hora, Dios, te glorifiques a través del estudio de tu palabra. Amén. En ella dices: la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender al sensible. Amén. Y ella no vuelve a ti vacía, Señor. Que hoy no sea la excepción. Que los corazones que se han acercado puedan ser llenos con la misma. Amén. Y que esa palabra limpie la mente, el corazón y el alma, y que nos haga sabios, Señor, para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bendice al instrumento que has tomado para esta mañana, el pastor Javier Marín. Úsalo, Padre eterno, y que el Espíritu Santo pueda cumplir su propósito en esta mañana con el mensaje que tú nos traes. Amén. Quédate con nosotros, bendice a Welding Josué. Ayúdalo, Padre eterno, en este paso que ha de tomar. Amén. Y permite, Dios eterno, que donde Él esté siempre tenga un corazón agradecido para contigo. Amén. Y que su vida, Dios eterno, pueda colocarla en tus manos, porque solo tú puedes tener cuidado de Él. Amén. Bendice a su Padre, Señor Romeo, y permite bendecir a cada uno de los amigos que nos acompañan. Gracias por escucharnos. Quédate con nosotros ahora y siempre, perdonando, Dios, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh Dios, que oyes cada oración, escucha nuestra humilde petición. Tú eres vida, gozo y solas. Danos tu gracia y tu dulce paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Qué alegría es estar en este lugar. Estamos extendiendo a todos los presentes una cordial y sincera bienvenida a este lugar. Que la paz del Señor reine en cada uno de nuestros corazones. Amén. Dígale el que está a su lado: bienvenido a este lugar, está en el mejor lugar del mundo. A ver, cada uno dele la bienvenida al que esté a su lado. Está en el mejor lugar del mundo. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y estamos en el mejor lugar del mundo porque estamos ante la presencia de un Dios santo y poderoso. Dios nos bendiga en esta mañana.
Bien, en esta mañana estará y está con nosotros el instrumento encargado. Yo creo que por demás está presentado, ¿cierto? Porque es de la familia. El pastor Javier Marín, aquí está con su esposita Daniela. Él es el invitado para trazar la palabra del Señor en esta hora. Y quiero preguntar cuántos levantando su mano le dan la bienvenida. Amén. Pastor Javier, el tiempo es suyo y que el Espíritu Santo lo tome. Hermanos, un feliz sábado, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la Biblia en estos minutos que tenemos a continuación. Vamos realmente a estudiar la Biblia, así que vamos a orar de nuevo para pedir la bendición de Dios y comenzamos. Oremos. Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Queremos pedirte en este momento que nos permitas escuchar tu voz y la semilla que ha de ser regada dé fruto al 100 por 1. Señor, despeja el camino, espanta a los cuervos que quieren comerse la semilla, quita las piedras que quieren obstaculizar que la semilla eche raíz. Poda, Señor, los espinos que quieren ahogar la semilla, y que la semilla de tu palabra, crezca, Señor, crezca tanto, que sus ramas puedan dar sombra a los necesitados y su copa llegue hasta el cielo. Gracias por escucharnos. Pedimos la bendición del Santo Espíritu de Dios para entender la Biblia. Él la inspiró y pedimos que Él nos la pueda enseñar en esta hora, y a través de esta palabra aprendamos principios que nos cambien y nos transformen. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Decidí esta mañana que vamos a compartir un tema relacionado con la importancia de la familia. Vamos a hablar acerca de las familias. Vamos a hablar de los padres, vamos a hablar también de los hijos. Y vamos a hablar de la familia, hermanos, porque yo creo que los 11 capítulos más importantes de la Biblia son Génesis 1 al 11, los primeros 11 capítulos de la Biblia son los más importantes de la Biblia. Por varias razones. En los primeros 11 capítulos entendemos nosotros que tenemos un creador. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Esos capítulos sientan las bases de nuestro origen, así que son muy importantes. Esos capítulos, teológicamente hablando, incluso para la ciencia también son muy llamativos, porque presentan los orígenes de la raza. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 se menciona que los hombres comenzaron a trabajar con el hierro y el bronce, el desarrollo de las civilizaciones, se construyen las primeras ciudades. Caín es el primer constructor, construye una ciudad y le coloca el nombre de su hijo Enoc, ¿cierto? Así que es muy importante porque también se desarrolla, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, que son principios básicos para el desarrollo de las civilizaciones, y eso lo tenemos nosotros en el libro de Génesis. En el libro de Génesis también está, por ejemplo, el relato del diluvio, que es importantísimo para la ciencia moderna por el concepto de la geología. Ustedes saben que hay una discusión sobre cuántos años tiene la Tierra. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La famosísima pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión esta mañana. Porque yo soy vegetariano, así que me gusta hablar de las gallinas. ¿Qué fue primero? Entonces, Génesis presenta el diluvio de Génesis 6, 7, 8 y 9 como un evento universal. De hecho, en la actualidad hay más de 41 relatos en todas las culturas del mundo que hablan de un diluvio. Así que nosotros creemos que el diluvio existió. Los aztecas, los mayas, los chinos. Los chinos, ustedes saben, no sé si alguien aquí hable mandarín o le gusten los idiomas orientales. Hay gente que le guste, ¿por qué ríe, Mate? ¿Sí le gusta? ¿Usted? ¿Usted le gusta? Ah, bueno, ahí está. Él habla mandarín, él me corregirá. ¿Le gusta? Hay un ideograma, ustedes saben que ¿han visto cómo escriben los que son de China y esos garabaticos? Sí han visto, ¿cierto? Qué complicado, ¿no?
compartíamos con mi esposa esta semana mientras estábamos por el downtown, en el barrio chino, que qué difícil el idioma de ellos, ¿no? Qué complejo, muy, muy, muy diferente. Ellos trabajan algo que se llama ideogramas. Entonces ellos dibujan realmente los pensamientos. Y hay un ideograma que es un barquito y tiene 8 líneas debajo. Un barco con 8 líneas. Y a esa palabra le llaman diluvio. Es un barco con 8 líneas. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? 8. Y el ideograma para diluvio chino, que tiene 5000 años de existencia, es un barco con 8 personas. Quiere decir que el relato del diluvio es algo cierto. La ciencia quiere decir que es mentira, que eso no es cierto, que se inventaron el relato del diluvio, pero nosotros creemos en que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Amén? Amén. Es la palabra de Dios. En cuanto a los orígenes, la palabra de Dios es muy certera. Y en el capítulo 10 y 11 es importantísimo el tema de los capítulos 10 y 11, porque hablan del origen de las lenguas, que es también la expansión de cómo se repobló la tierra después del diluvio, cómo lo que era la Pangea, una sola tierra, quedó partida en 5 continentes, y cómo se volvió a repoblar el mundo. Eso está en Génesis 11, la Torre de Babel, la división de las lenguas. Así que los primeros 11 capítulos, en resumen, son de pronto, con toda posibilidad, los capítulos más importantes de la Biblia. Yo detecté que en mi estudio es lo más importante, y este es el fruto de los devocionales que he hecho con Dani en las mañanas con mi esposa. Yo creo que lo más importante que a veces se pierde de vista de los 11 capítulos es que todas ellas destacan el concepto de la salvación por familia. Por familia. Y podemos hacer el mismo repaso. En Génesis 1, 2 y 3 tenemos una familia. ¿Quiénes conforman esa familia? Adán y Eva. En Génesis 4 tenemos otra familia. Adán y Eva, pero ahora le agregan a alguien más. ¿A quiénes? A sus hijos Caín y Abel. Génesis 5 es el testimonio de Dios en generaciones. Porque la Biblia dice que Adán tuvo un hijo y le llamó su nombre Sed. Y Sed tuvo un hijo y le llamó su nombre Enos. Y Enos tuvo un hijo y le llamó su nombre Cainán. Cainán tuvo un hijo y le llamó su nombre Mahalaleel. Mahalaleel tuvo un hijo y le llamó su nombre Jared. Jared tuvo un hijo y le llamó su nombre Enoc. Enoc tuvo un hijo y le llamó su nombre Matusalén. Matusalén tuvo un hijo y llamó su nombre Lamec. Lamec tuvo un hijo y llamó su nombre Noé. Y Noé tuvo 3 hijos y llamó su nombre Sem, Can y Jafet. 10 generaciones en Génesis 5. Todas familias, y se mencionan los hijos. Porque Dios viene a salvar familias. ¿Amén? Yo quisiera que nos estuviéramos ya preguntando si nuestra familia está segura de la salvación. Es importante salvar al mundo, pero hoy quiero pensar en nuestros hijos. ¿Están nuestros hijos salvos? ¿Está nuestro esposo y nuestra esposa segura de su salvación? Bueno, en Génesis 6, 7, 8 es el relato no de millones que se pierden, porque ese no es el enfoque del diluvio. El enfoque del diluvio no es cuántos Dios mató en el diluvio, no, sino cuántos Dios ¿qué? Salvó. Génesis 6, 7, 8 y 9 es el enfoque de la salvación de Dios para el mundo. ¿Y cuántos Dios salvó? Una familia. Y alguno puede decir, bueno, y Génesis 10 y 11 que habla de la población, de la distribución de los pueblos por toda la tierra, ¿qué tiene que ver con familia? Mucho. Porque Dios respeta tanto la familia. Escuchen bien, el Señor respeta tanto la familia que Él incluso en lo que hace en la humanidad nunca lo hace para dividir familias. Nunca lo hace para dividir familias. ¿Cómo explico esto? La Biblia dice que Noé tuvo 3 hijos. Eso dice Génesis 9, 10 y 11. Y esos 3 hijos de Noé se llamaron Sem, Can y ¿quién más? De esos 3 se pobló toda la tierra. Pero si usted lee Génesis 10 y 11 va a encontrar que esas familias de las que se pobló toda la tierra, o sea, Sem, Can y Jafet, tuvieron muchos hijos, hablaban un solo lenguaje y comenzaron a construir una torre. Y esa torre iba a llegar hasta el cielo en un desafío a Dios, porque ellos dicen en Génesis 11, versículo 4 y 5,
si Dios volviera a destruir la tierra por diluvio, nosotros tenemos una torre en la cual salvarnos. Es un desafío directo a la autoridad de Dios. Un desafío. Y ellos tenían un solo lenguaje. Entonces Dios viene y ahora confunde las lenguas y surgen todas las lenguas que nosotros conocemos hoy. La lengua más hermosa de todas, por supuesto, el español, ¿cierto? No vamos a debatir. Amén. No, mentira. Estábamos en un debate. Ya me miró Yelis rayado. ¿Cuál es la lengua más linda de todas, Yelis? El inglés, diga, el inglés, ¿sí? Eso. Estábamos en una clase de escuela sabática en inglés y decía Isaac que a él la Biblia lo toca es en español, ¿cierto? Yelis decía que en inglés. Ahí viene que dije yo. Que en ambas, porque yo tengo que conciliar. Y se crearon todas las lenguas, español, inglés, mandarín. En este momento, de acuerdo a un estudio sobre lenguas, hay más de 6.700 dialectos. 6.700 dialectos, incluyendo idiomas. Impresionante. Y eso lo hizo Dios. Pero miren este detalle tan interesante. Que las lenguas se confundieron, pero dentro de las familias no se confundieron las lenguas. Porque de los de Sem vienen los semitas. Y esa es una sola tribu y una sola familia que habla un solo idioma, los semitas. Ellos hablan hebreo y ellos hablan árabe. ¿Qué entiendo yo que Dios hizo en la Torre de Babel? Que mientras estaban construyendo, los que eran de la misma familia quedaron con el mismo ¿qué? Idioma. Porque incluso Dios no divide familias. Es el pecado el que divide familias. ¿Amén? No, amén. ¿Cómo van a decir amén a eso? Dios sí une familias. Así que Génesis 1 al 11 habla mucho de la familia. Y en esta mañana yo quiero que hablemos de la familia y de lo que esos capítulos, en 3 historias, nos enseñan sobre el valor de la familia, sobre la educación de los hijos, sobre el valor de padre y madre. Tiene una riqueza impresionante. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, está la primera pareja, que son Adán y Eva. Y les voy a contar la historia de Génesis 3. Ustedes la saben mejor que yo, pero les voy a contar la historia. Dios había dado la orden de que no debían separarse, Adán y Eva, sino que tenían que estar juntos. Y no vamos a caer en el error mítico que nos han enseñado en la iglesia de que la primera pareja echaba culpas y culpas, ¿no? No vamos a culpar quién dejó a quién. No sé si Eva decidió tomar aire fresco, si Adán mientras estaba labrando la tierra le dijo: mi amor, vaya y dése un paseo por el jardín. Eso no nos corresponde pensar. El caso es que Eva está sola frente al árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. ¿Es engañada por la serpiente? Sí, es engañada por la serpiente. Y toma del fruto. La serpiente le alarga el fruto y la mujer toma, come. Y entonces ella va y busca a su esposo, le cuenta lo que ha pasado sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la Biblia dice que Adán, bueno, la Biblia lo menciona, pero hay un libro muy bonito que comenta este episodio que está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 3, libro de Elena G. de White, donde dice que Adán miró a su esposa con sensibilidad, con amor, porque en esa época ellos sabían amar de verdad. Y entonces Adán dijo: ¿cómo voy a permitir que muera? Siempre hemos visto el relato de Génesis con una nota de oprobio, de desaliento, y empezamos a acusar. Vea, Eva la culpable, Adán la culpable. Pero miren esta nota de amor que hay en el Edén. La que comió fue Eva, no Adán. Y Adán pudo haber permanecido fiel. Y la mujer quizás hubiese recibido la sentencia del pecado y Dios hubiese ejecutado un plan de salvación para ella, pero Eva
hubiese tenido que soportar las consecuencias del pecado. Pero Adán la mira y Adán decide compartir una suerte de maldición con ella por amor. ¿Saben cómo se llama eso? Sacrificio por ¿qué cosa? Vamos a repetirlo. Sacrificio por ¿qué? Sacrificio por amor. Adán decide compartir la suerte de su esposa. Se sacrifica él por amor al otro. Escuchen bien. Se sacrifica él por amor al otro. Porque Adán sabía amar de verdad. Adán conocía lo que era el amor. Un amigo que estudia filosofía recientemente me decía: Javier, los hombres nos hemos vuelto vagabundos del amor, porque ya no sabemos amar. Ya no sabemos amar. Ya no sabemos qué es sacrificarnos por amor al otro, entregarnos por el otro. No. En todo lo malo que puede hacer la experiencia del pecado en el jardín del Edén, hay algo muy bueno, y es que Adán, en su amor, tomó la decisión de suicidarse él por su esposa. Se entregó por lo que amaba. ¿Saben que ya no hay esa calidad de amor? ¿Y por qué no hay esa calidad de amor, de sacrificio personal por amor al otro? ¿Por qué no? Porque el pecado distorsionó el concepto de la relación. ¿Cómo sabemos eso? Porque ustedes ven más adelante que Adán y Eva se esconden juntos. Y entonces Dios, que se paseaba por el medio del jardín del Edén al aire del día, visitaba a la pareja, comienza: Adán, pues él es representante de la familia, y Adán dice: Señor, aquí estoy escondido. ¿Y por qué te escondiste? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no se comiera? Señor, la mujer que me diste por esposa comió del árbol, me dio del árbol, del fruto, y yo ¿qué cosa? Comí. ¿Saben qué hemos dicho como iglesia siempre? Vean, Adán juzgando a su mujer, y ese no es el enfoque del pasaje. No es el juicio ni la acusación, no. Dios ahora le pregunta a Eva: Eva, ¿has comido? Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Yo pregunto, ¿era cierto que Eva le había dado a Adán del fruto? ¿Era cierto o no era cierto? Y entonces, ¿de qué la culpamos? ¿De qué culpamos a Adán? ¿De qué acusación? Si es cierto. Yo no veo solo leyendo la Biblia que Adán esté diciendo alguna mentira. Porque Adán dice: la mujer me dio del fruto y yo ¿qué cosa? A ver, ¿cuántos creen que eso es cierto? Sí, es lo que dice la Biblia. Ya. Ahora, cuando Dios le pregunta a Eva, escuchen bien, cuando Dios le pregunta a Eva: Eva, ¿comiste? Y ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Eso es cierto o eso es mentira? Eso también es cierto. ¿Cuál acusación hay ahí? ¿Cuál responsabilidad hay ahí? Ella está diciendo la verdad. ¿Ven que nosotros, no sé por qué, reinterpretamos la Biblia de una manera extraña? Que la acusación, que esto, que aquello. Ellos están diciendo la verdad. Ahora, lo que yo sí noto es algo muy interesante, y es que aunque cada uno dice la verdad, hay algo raro donde no solamente menciono yo, sino menciono también al otro. ¿Sí? Adán no dice solamente yo comí, olvidándose de Eva. Eva no dice solamente sí, yo comí, olvidándose de la serpiente. Sino que en esta nueva dimensión del pecado, miren el contraste. Antes les decía yo, Adán, en una naturaleza santa, se sacrifica él por amor. Ahora, en esta nueva condición, Adán y Eva sacrifican al otro por temor. Ese es el contraste. Por salvarse ellos. Sacrifican al otro por miedo. Lo sacrifican por miedo. ¿Saben, hermanos, que
que uno se sorprende que el diablo a veces le pasa por la cara a Dios su modelo de amor que hoy existe y a veces funciona más que los que dicen creer en el verdadero amor. Miren que conozco personas cristianas que no quieren casarse aunque viven con su pareja, y aquellos que no pueden casarse, como hombre con hombre, mujer con mujer, ellos sí quieren casarse y formar un hogar. ¡Wow! ¿Se dan cuenta ustedes que el mal avergüenza al bien? Hay parejas donde hay hogares donde hay dos papás y dos mamás y parecieran que a veces ejercen mejor rol que el de una familia heterosexual. Es impresionante. A primera vista pareciera que el diablo le pasa por la cara a Dios y le dice: vea, mi modelo funciona más que el suyo. El del sacrificar al otro por miedo en vez de sacrificarme yo por amor. Las parejas heterosexuales no quieren tener hijos. Y hay hogares que no deberían tener hijos y quieren adoptar. Yo no estoy juzgando que esté bien o mal. Yo solo estoy diciendo miren cómo el diablo en su modelo quiere hacer parecer que el modelo de él funciona mejor que el de Dios. Y nosotros, las familias que conocemos lo que es justo y verdadero, lo bueno, se me adelantó el hermano Juan, lo bueno, ya sabemos que es lo bueno, no vamos a entrar en esa diferenciación, no es el tema de esta mañana. Nosotros no vivimos a la altura de la familia de Dios. Se olvidó el sacrificio por amor. En nuestras familias a veces no nos sacrificamos por amor, sacrificamos al otro por ventajas temporales. Y miren que aquí hay un peligro latente, un peligro cierto. Por ejemplo, las familias que tienen hijos a veces sacrifican sus hijos por su ventaja temporal. Y no estoy hablando como lo hacían en los tiempos de los cananeos, donde venían y cogían a los niños y había un dios que se llamaba Moloc. Porque miren, voy a anticiparme a algo. El diablo le hace creer a Dios, o más bien no le hace creer al mundo, y le reclama a Dios en la cara que el modelo de él sirve mejor o funciona mejor que el de Dios. Aunque eso en sus extremas consecuencias con tiempo fracasa. Sabemos que fracasa, pero al principio parece que funciona. Pero en sus extremas consecuencias fracasa. Porque el nuevo modelo de la complacencia personal, sin compromiso de amor con el otro y sin sacrificio de amor por el otro, sin un esposo que sea capaz de sacrificarse por su esposa, sin una esposa que se sujete a su marido, sin unos hijos que estén en sujeción, sino todo en complacencia, ese modelo llevado al extremo y con tiempo, en el formato extremo el modelo cae, se rompe, fracasa, no sirve. En la época de los cananeos había un dios que se llamaba Moloc y tenía forma de toro. Los cananeos se inventaron la idea de que para aplacar la ira de los dioses tenían que ofrecer a sus hijos en sacrificio. Calentaban al toro, el vientre que era de bronce, y a los niños recién nacidos los metían dentro del vientre para hervirlos dentro del toro. Ahora, ese modelo hoy en esta sociedad también es el mismo, solo que se sacrifica por otra manera. Hablamos, el mundo cristiano, porque el cristianismo es popular, el 67% de los habitantes de Norteamérica dicen que el cristianismo es una religión que se puede recomendar. O sea, el cristianismo en general, cristianismo como teoría es recomendable y es popular. Es de moda ser cristiano. Creer en Dios está bueno y aprobado. Los líderes políticos favorecen a Dios, colocan la Biblia, las manos encima de la Biblia cuando van a jurar lealtad al Estado. Los abogados, o sea, creer en Dios es algo popular. Pero vivir el verdadero mensaje es otra cosa distinta. Y hoy padres sacrifican a sus hijos también en el altar de Moloc. Por ejemplo, entregan a sus hijos
al sistema con el fin de que ellos puedan hacer dinero. Eso es sacrificar a los hijos, ¿estamos locos? Por ejemplo, sacrifican su tiempo en pareja porque van detrás de cosas temporales. Eso es sacrificar el hogar, Amoloc. Eso es sacrificio del otro por miedo y no verdadero sacrificio personal por amor. ¿Me entiende lo que quiero decirles? Y vea que el mundo ha llegado, este modelo es tan triste que se ha desvirtuado tanto el concepto de amor que los casos más escandalosos se dejan ver en los lugares donde aparentemente hay mayor religiosidad. La biología define los seres humanos como una especie o como organismos en competencia, y cuando se trata de satisfacer mis necesidades, los vínculos más elevados, amorosos y santos se rompen, como el de una madre hacia un hijo. ¿Saben cuál? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el pueblo de Dios antes de que Cristo viniera? ¿Cómo se llamó la iglesia de Dios antes de que Cristo viniera? Los judíos, ¿cierto? Ellos eran el pueblo de Dios. ¿Ustedes saben qué pasó en el año 70 en la destrucción de Jerusalén? Cuando los ejércitos romanos cercaron la ciudad y evitaban que entraran víveres y comida dentro de la ciudad, ¿saben qué pasó? Llegaron a tal estado de hambruna que las madres engendraban a sus hijos y los cocinaban para comérselos y repartírselos con las demás. Sacrificio del otro por miedo, miedo a la muerte, miedo al hambre, a la complacencia personal. Ahora, eso nos parece horroroso, pero ¿sabe qué es lo terrible? ¿Qué pasó con la iglesia de Dios de esa época? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy? Yo no estoy diciendo que el hermano Wilmer, voy a colocar un ejemplo, hermano Wilmer, discúlpeme que usted es un buen hombre, ¿no? Pero es un ejemplo. Yo no voy a decir que hermano Wilmer un día va a decir, vendo a Jairito, 3 libras de Jairito a $10, no. Jairito está repolludito y lindo, ¿cierto? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que Wilmer, pero hay otras formas en como la iglesia de hoy, que somos los judíos del Nuevo Testamento, son los adventistas del Antiguo Testamento. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Sí. Nosotros como iglesia también estamos cocinando nuestras familias en las ventajas temporales. Y el mundo no va a cambiar. El mundo se ha acostumbrado tanto al egoísmo que usted lee las profecías de la Biblia y esto va a llegar a tal nivel de extremo que cuando grandes desastres naturales vengan sobre la tierra, los hombres cristianos que controlarán el mundo, porque serán hombres cristianos los que gobernarán el mundo, no asumirán su responsabilidad, sino dirán, es esa secta la culpable, hay que matarlos. Sacrificio del otro por miedo. A ese nivel va a llegar. Y todo comenzó desde el Edén, pero todo comienza desde la familia. Hermanos, ¿sabe cuál es el modelo de Dios? El sacrificio mío por amor. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el modelo de Dios? Sacrificio mío, ¿por qué? Por amor. Por amor. Hay 2 conceptos en el Antiguo Testamento que son los más importantes de todo el Antiguo Testamento. Uno es la idolatría, el pecado que Dios constantemente castiga. El otro es el concepto de sacrificio. ¿Qué me está pidiendo hoy Dios como miembro de mi familia para salvar a mi familia? No juzguemos a Adán, porque Adán es mejor que usted y yo. Él fue capaz de perderse él para compartir la suerte con su esposa. No juzguemos a Adán. Más bien pensemos, hombre, ¿qué me pide Dios que yo haga que es placentero, que es cómodo, que es de bienestar personal para salvar a mis hijos, a mi esposo y a mi esposa? ¿Qué tal les parece? Es de la Biblia lo que estamos hablando. ¿Saben que el Salmo 50, el versículo 5, dice que Dios viene a buscar
a un grupo de personas, solo a un grupo de personas con una característica especial. Salmo 55, dice así la palabra de Dios: juntadme a mis santos. Este versículo está en el contexto de la venida de Jesús. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Con qué? Con sacrificios. Si no estamos dispuestos a dar, no tendremos el privilegio de recibir, hermana Taicha. No. Porque Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes, ¿qué cosa? Y cuando lleguemos al cielo, parte de nuestra forma de entrar a las puertas de la ciudad será mostrar las cicatrices que tuvimos en nuestro cuerpo por haber llegado allí. El sacrificio es importante como lenguaje del amor. Y es el sacrificio del egoísmo personal, del bienestar personal, de la autohumillación para salvar hijos, para salvar esposo, para salvar esposa. Es la eliminación de mi ego, de mi tener razón. Pero bueno, ahí no podemos quedarnos. Quiero que analicemos el siguiente elemento de familia que me parece muy interesante y tiene que ver y complementa al anterior. Porque miren, el capítulo 4 habla de unos padres que no quisieron sacrificarse a sí mismos por amor, y entonces el tiempo les cobró una cuota demasiado costosa. Tuvieron que pagar con un hijo. Y esto es muy llamativo y de alarma para los padres que están acá. Porque aquellos padres que no están dispuestos a rendirse a sí mismos delante de Dios, tendrán que ver a sus hijos que se rinden delante del mundo. Y Caín mató ¿a quién? Pero quiero antes de ir, porque esta parte del tema es un poco más positiva, no tan alarmante, pero es igual de desafiante. Tiene que ver con la formación del carácter de los hijos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, escuchen bien, ellos no se llamaban Adán y Eva. Dios creó al hombre, y ¿quién le puso el nombre al primer hombre que existió en esta tierra? Dios. ¿Por qué Dios le puso el nombre al primer hombre? Yo lo entiendo por dos razones. La primera es porque quien crea algo tiene derecho o título de propiedad sobre eso. Entonces la mejor forma de decir eso es mío es colocándole ¿qué cosa? Un nombre. Mi papá no había tenido carro durante 25 años. Teníamos una situación económica muy apretada en la casa. Así que su primer carrito mi papá lo compró cuando tenía 48 años. Y cuando lo compró, lo sintió tanto de él que le colocó nombre. Le llamó Pini al carro. A mí me parecía ridículo. Es que Pini, ¿quién le coloca un nombre a un carro? Él le colocó Pini. Le han colocado nombre a peluches que les han regalado. Hay gente acá que le coloca nombre a cobijas, a las cobijas. Hay una niña que yo conocí que tenía una manta y le colocó nombre a la manta. Sí, bueno. La forma de sentir que algo es nuestro es colocándole nombre. El primer hombre le pertenecía ¿a quién? Y Dios le dio el nombre. ¿Amén? Pero lo otro que tiene que ver con el nombre en la Biblia es que el nombre que se coloca, yo no me puedo colocar mi nombre a mí, porque Dios quiere destacar la idea de que en la formación del carácter hay un elemento que forma el carácter, y es la influencia. Y no es la influencia de mí hacia mí, es la influencia de otro hacia mí. Y si Dios le está colocando el nombre a Adán, Dios está diciendo: Adán formará su carácter bajo la influencia mía. Yo influyo sobre el carácter de él. ¿Está bien? ¿Conocen parejas de casados de años que se entienden bien y terminan pareciéndose? Por eso discuten tanto, porque terminan pareciéndose. Viven 10, 15, 20 años y al principio eran muy diferentes, y luego a veces uno dice: pero tengo los gestos de esa persona. Me pasa con mi esposa. Yo era más diferente de ella cuando me casé recién con ella. Ahorita 6 años después,
tengo cosas que son de ella. Y yo digo, pero ¿en qué momento llegué a parecerme tanto a Dani? Porque la influencia del carácter. Eva es sacada de Adán y ahora la que le coloca el nombre a Eva ya no es Dios. ¿Quién le coloca el nombre a Eva? Porque la pareja se influencia a sí misma y se moldea en su carácter. El hogar es una herramienta divina para transformar el carácter y llevar a sus hijos al cielo. Amén. Hermano Alberto, Keila fue puesto en su vida porque usted sin ella se perdería. ¿Cómo le parece? En serio. Voy a colocar un ejemplo. Yo nunca he hablado con ellos, con ustedes dos, ¿cierto? Ustedes dan testimonio. ¿He hablado? ¿Los he visitado en la casa? Bueno, una vez a comer, un 31 de diciembre, que nos invitaron a comer con el pastor. ¿Se acuerda cuando llegamos acá? Despedimos. Andra Mairis fue. Sí. Yo no los conozco, pero los voy a tomar de ejemplo a ustedes. Esa mujer que es cansona, no estoy diciendo que Keila sea así. Esa que a veces usted dice, Señor, dale el descanso. Señor, esa mujer cantaletosa que está pendiente, eso es una limación de su carácter para el cielo. Amén. Bueno. La familia forma. Claro, no estoy diciendo ahora que alberguemos nuestros errores de carácter de por vidas, porque yo soy en mi maldad lo que el otro necesita para ser mejor. No. Es que compartir con el otro en santidad y reconocer las diferencias del otro pule mi carácter. Pule. Son las cosas diferentes. Las cosas diferentes son las que cambian. Si pretendemos cambiar, necesitamos juntarnos con alguien distinto, porque las cosas iguales no cambian. ¿Cómo hago que el agua se vuelva gas? ¿Lo junto al agua? El agua más agua que da. Pero si yo quiero que el agua cambie, ¿qué le coloco al agua? Fuego. La pongo a hervir y la vuelvo en gas. Porque la diferencia del otro me transforma a mí. Ojalá que mi diferencia esté transformando al otro para la eternidad. Amén. Adán le coloca el nombre a Eva. ¿Saben ustedes quién se encargó después de la caída? ¿Quién recibió después de la caída la responsabilidad de colocar el nombre a sus hijos? Vamos a leerlo en la Biblia. Génesis capítulo 5. Vamos, Génesis capítulo 4, versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, la mujer, y llamó su nombre ¿cómo? Porque Dios, ¿dijo quién? ¿Quién dijo? Ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Quién le colocó el nombre a sus hijos después de la caída? ¿Adán o Eva? Eva. Porque la mujer en la Biblia está más relacionada con la formación del carácter de sus hijos que el varón. Y pensemos en esto, hermanos. ¿Quién influye más sobre el carácter de los niños? ¿El hombre o la mujer? La madre. ¿Quién está más tiempo con sus hijos por naturaleza? ¿Quién entonces tiene mayor responsabilidad en formar a esos niños como candidatos al reino de los cielos? La madre. Pasa más tiempo con ellos. El hombre tiene la responsabilidad de ser el proveedor del hogar para que la madre y los hijos estén en el mejor ambiente confortable a fin de que su carácter se desarrolle. Por eso Dios le dijo a Adán: con el dolor de tu frente, con el sudor de tu frente vas a trabajar, porque un hombre perezoso es una cosa terrible. Un hombre que no le guste trabajar es peligroso, porque él debe trabajar. ¿Para qué? Para que la mujer pueda desarrollar el trabajo más grande que alguna vez le ha sido asignado a alguien, el de formar el carácter de sus hijos. ¿Amén? Quiero ver a las damas. ¿Cómo puede una mujer decir que cumplió bien su tarea?
Es la pregunta que cabe aquí hacer. ¿Qué características se ven en los hijos a rasgos generales que Dios busca, que dicen Eva cumplió bien su tarea? A Eva no la podemos catalogar como una mala mujer solo porque Caín, uno de sus hijos, fue un homicida y mató a su hermano, no. Gracias a Dios que Eva tuvo 2 hijos más que muestran que la decisión de Caín fue una decisión de él, no un problema de formación de carácter de su madre. Porque entonces Abel y Seth, que tuvieron la misma mamá, ¿por qué no fueron igual que Caín? Yo no soy padre, de pronto cuando tenga hijos con mi esposa y les traiga todos estos cainitas, ustedes me van a juzgar y van a decir, vea, tan fácil que es hablar de la formación del carácter de los hijos y los caínes que ustedes formaron. Bueno, pero yo voy a decirles lo que yo encuentro en la Biblia, que se deja ver en un carácter formado de un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a mirar a Abel, capítulo 4. Primero, Abel era un niño y adolescente y joven, padres, que aprendió a obedecer, y no más, sino ¿a qué cosa? A obedecer. Dios había dicho, hermano Madera, que para recordar el futuro sacrificio de Cristo, ¿qué debían traer delante del jardín del Edén para ofrecer en sacrificio? Un cordero. Dios no da todas las explicaciones que nosotros tenemos ahorita de por qué debía darse un cordero. Dios solamente dio la orden. ¿La orden cuál era? Frente al jardín del Edén, presente un cordero. ¿Caín trajo cordero o no trajo cordero? No trajo cordero. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. ¿Era lo peor de la tierra? No, era lo mejor de la tierra. Pero Caín no obedeció. Abel, primera característica, obedeció, porque un niño, mire este principio tan impresionante, esto lo dice Elena G. White, los niños desde pequeño deben primero aprender a obedecer antes que a pensar. ¡Wow! ¿Sabe qué dice la psicología de hoy? Basura. Que usted tiene que estar explicando todo. Un momento, ¿cómo así? No. En pautas de crianza, los niños deben primero aprender a obedecer antes que a qué cosa. Papá es autoridad, el niño obedece. ¿Por qué? Porque sí. No por amor, porque sí. ¿Ya? Usted tiene que aprender a obedecer antes que a pensar. Controlar la voluntad del otro. Porque cuando un niño obedece sin explicaciones, se está preparando para obedecer la voluntad de Dios por fe, aunque Dios no le explique por qué tiene que hacer las cosas. O en su experiencia cristiana, cada vez que usted ha tomado decisiones con Dios, Dios ha venido a decirle, Albertico, papito, mire, tiene que hacer esto, por esto, por esto y por esto, y porque entonces va a pasar esto. ¿Dios hace eso con usted, no, Alberto? No. ¿Isaac, Dios ha hecho eso con usted? Usted da pasos de obediencia a Dios sin ninguna explicación, porque la inspiración no se humilla a dar explicaciones. ¿Amén? Amén. Y tengo 3 ejemplos que descubrí esta mañana con Dari. Dios le dice a Jesús, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado para el diablo. Usted, descífreme esa cuestión tan complicada. Hermana Daphne, Dios está llevando a su hijo para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿Jesús sabe que en el desierto va a ser tentado por el diablo? Ahorita no lo voy a pensar, pero Jesús va porque el Espíritu se lo dice, sin explicaciones. ¿Lo veo o no lo veo? Esta mañana, mientras leía el deseado de toda la gente con Dani, leímos la historia de María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan cuando en Juan 12 Jesús estaba en la mesa y le estaban haciendo una ceremonia 6 días antes de morir, una cenita, nadie sabía que iba a morir, y la mujer pasó por en medio de la muchedumbre, cogió el vaso y lo rompió delante de los pies de Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo tienen en mente, ¿no? Comenzaron a criticarla y a fatigarla y a fastidiarla, que por qué
todo ese dinero, si es que eso podía darse a los pobres, etcétera, etcétera. Judas contaminó a los demás discípulos y los demás discípulos cayeron en la crítica, la acusación y el juicio. Y luego uno entiende por el pasaje que esa mujer hizo una obra maravillosa, ungió a su maestro antes de morir. Porque las próximas unciones que hay son José de Arimateo y Nicodemo ungieron a Jesús, pero ya estaba Jesús muerto. Y un muerto, como no sabe nada, Jesús no pudo leer esa fragancia. Las mujeres venían con sus especias aromáticas cargadas para derramarlas el primer día de la semana, domingo de resurrección. Derramarlas delante de Jesús. ¿Y qué va pasado ya, hermano Juan? Ya era tarde. La única que hizo las cosas en el tiempo debido, ¿quién fue? María, la derrochadora, la que desperdiciaba. Qué lección, qué nota parentética ahí, de paréntesis tan linda. Qué importante es aprovechar la familia mientras está, ¿cuándo? Ya. Oiga, aproveche su familia, su mamá, su hermano, su papá, su hermana, ya. Porque muchos aquí están derramando sus favores, los están preparando para los muertos. Van a llegar tarde. ¿Sabe qué dice Elena G. White, Danielito? Dice, ¿por qué María fue a derramar el perfume? ¿Por qué justo? Dice, ella no supo nunca, solo que el Espíritu Santo la impulsó y ella fue. Ah, ¿sí ven eso tan lindo? Eso es lo que pasa, hermano Coronado, cuando a nuestros hijos les enseñamos a obedecer antes que a qué cosa, que a pensar. Hay que obedecer, punto. Dominar la voluntad, punto. Hay que dar correa, sí. Hay que dar correa. Esto no lo digo yo, lo dice un psicólogo importante, cristiano conductista. Él dice que hay estudios que muestran que los niños, cuando relacionan el tacto con la orden, se les queda grabado en piel el concepto de la obediencia. No favorecemos el maltrato, pero mucho menos favorecemos la displicencia y la permisividad. Ahora miren, primer concepto, obediencia. Segundo concepto, Abel crece, y miren, Eva hizo un buen trabajo porque le enseñó a Caín y Abel a amar a Dios sin compararse con el otro. Esto es impresionante. Saben que a veces tenemos hijos y adolescentes buenos cristianos, o nosotros mismos en nuestra madurez cristiana crecemos y llegamos a traer nuestro cordero mirando lo que el otro ofreció. Vea, yo siempre me pregunté, yo saqué esta conclusión, ustedes me perdonarán porque son más imaginativos que yo, pero yo me pregunto, ¿cómo fue que Caín mató a Abel? ¿Ustedes se acuerdan cómo Caín mató a Abel? Sí, un garrotazo, pero antes, ¿cómo fue? Caín le dice a Abel, vayamos ¿a dónde? Al campo. Al campo. ¿Y qué hace Abel? Obediente, se fue con él. Rumbo a la muerte. Bueno, yo no quería destacar el tema de la obediencia, pero Abel va. Yo me pregunto, si Abel hubiera sospechado que el otro quería matarlo, ¿será que Abel hubiera ido? No. Yo creo que Abel nunca supo las intenciones de su hermano, porque Abel servía a Dios sin compararse. Él servía a su cordero y ya. Pero ¿saben qué? A veces pasa que servimos a Dios y mientras matamos nuestro cordero, yo estoy mirando, a ver Isaac, Isaac, vea esas naranjas que estás, no, ¿será que lo mío sí es suficiente? Y a Isaac, Yelis tuvo el tema, vea, y esa Yelis como predica, mire tan lindo, uy, no me toca ser mejor que ella, el próximo tema yo tengo que predicar mejor que Yelis. Uy, la pastora canta, predica, tiene repaso de escuela sabática, sermón, mejor dicho, la pastora hace de todo. Uy, no, yo no puedo quedarme atrás. Claro, es que ella es teóloga y comienza la envidia, ¿cierto que sí? El recelo.
Eva le enseñó a Abel a servir a Dios sin ¿qué cosa? Sin compararse. Y tercero, Eva le enseñó a su hijo a estar dispuesto a morir por sus convicciones. Amén. Mire, si usted quiere saber si está haciendo un buen trabajo, esto es para padres y madres. Me disculparán ahí los muchachos que ni siquiera tienen novio o novia, y yo hablando acá de hijos e hijas. Pero algún día les va a llegar su crush. Ya llegó. ¡Uy! Pastor, ya comenzaron aquí a desahogarse. Isaac es un tipo, a mí me gusta mucho Isaac porque Isaac es un tipo que no tiene pena de nada. Bien. Miren esto, padres. Conflicto de los siglos. Para mí uno de los mejores sistemas de educación para hijos que ha existido en todos los tiempos ha sido el sistema de educación de crianza de los valdenses. Qué sabiduría recibieron. En un solo párrafo, Elena G. White resume 2000 años de investigación sobre educación de hijos, de cómo los valdenses inspirados por Dios criaban a sus niños. Miren esto. Como padres tiernos y afectuosos. ¿Cómo deben ser los padres? ¿Cómo deben ser los padres? A mí no me dieron cariño, como a mí no me amaron, yo tampoco voy a amar los míos. ¿Eso qué es? ¿En los labios de un cristiano? ¿En los labios de un cristiano eso? Yo dudo que se vayan a salvar esos padres. Como padres tiernos y afectuosos, pero miren esto, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia como para acostumbrarlos a la complacencia de sus apetitos. ¿Sabe cómo se llama eso? Inteligencia emocional. Los padres amaban a sus hijos, amor, vea, a esos valdenses les sobra, venga papito y caricias y aquí. Pero los amaban ¿con qué cosa? Con inteligencia. Primer principio, como para acostumbrarlos a la complacencia de sus apetitos. Hermanitos, los niños por naturaleza quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo los vamos a ir en contra de ellos? ¿Qué hay que aprender a hacer? A enseñarles a obedecer antes que a qué. A enseñarles a obedecer antes que a qué pensar. Dominar su voluntad, no complacencia de apetitos. Miren, a los niños les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo a tener la capacidad de pensar y obrar por sí mismo. El principio más importante de la educación. El pastor me citaba un párrafo de la señora White. ¿Se acuerda cuando trabajamos juntos, pastor? Usted me citaba ese párrafo de Elena G. White. Coincide con esto. El principio fundamental de la educación es enseñar a los niños a no ser reflectores de los pensamientos de otros, sino que piensen por ellos mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio, porque en aquellos tiempos el silencio era oro. ¿Qué tal este párrafo? Bueno, hermanos, y termino diciendo lo siguiente. Esto que he venido hablándoles se complementa con la historia de Noé, en Génesis el capítulo 6, y debo decir la parte final de mi tema, que tiene que ver con la construcción del arca de nuestra salvación. Y aquí termino. Noé es un hombre interesante en la Biblia, como hombre de familia, pero tiene características muy diferentes a las de todos los demás. Cuando usted lee la historia de Génesis 5, encuentra que Adán cumplió 130 años cuando estuvo con Set, cuando tuvo a Set. Set ya tiene menos años, como 100. Luego Cainán tiene menos años cuando tiene a su hijo, cuando se mencionan. Desde muy temprano los hombres de la Biblia comenzaron a tener hijos. ¿Desde cuándo podían engendrar? Ellos vivían 1000 años, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 11 que hubo un hombre que tuvo hijos desde los 29 años. Ya eran hombres maduros desde los 29.
Y podían tener hijos hasta los 600 años. Y podían tener hijos mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos. Y un hijo cada 2 años, al mismo ritmo. Entonces, imagina la cantidad de hijos. Pero Noé rompe el primer patrón. Porque Noé solo tuvo ¿cuántos? 3. No es por eso. No, aguántese, Isaac. Los hijos, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que llena su casa de ellos, porque son como flechas en la aljaba de un guerrero. ¿Amén, sí o no? ¿Cuántos padres están arrepentidos aquí de sus hijos? Yo no. Ojo con algún amén por ahí que digan, ¿no? ¿Cuántos padres aquí sienten bendición con sus hijos, cierto? ¿Amén? Bien. Yo quiero alcanzar a Coronado. Coronado, ¿cuánto vamos? 4. Vamos por más, ¿no? Ya paró ahí. ¿A quién sí o no? ¿Usted qué está diciendo, Javier? No me visite nunca en mi casa. Noé solamente tiene 3 hijos. Número 2. Todos los hombres antes de Noé tenían los hijos tempranos. ¿Sabe cuántos años esperó Noé para tener hijos? 500. 500 años. El primer hijo lo tuvo a los 500 años. Dice Génesis 5 que Noé era de edad de 500 años cuando tuvo a Sem, Can y Jafet, pero eso no significa que los 3 nacieron al mismo tiempo. Porque la Biblia, Génesis dice que Sem tenía 100 años después de que salió del diluvio en Génesis 11:10. Quiere decir que Sem nació 2 años después del primer hijo que fue Jafet. Después del primer hijo que fue Jafet. Y Can fue el menor de todos, dice que fue el más joven. Génesis capítulo 8 y 9 dice que Can fue el más joven, así que no fueron trillizos. En realidad, cuando uno mira los hijos de Noé y sus nacimientos, uno puede detectar que Jafet era el mayor y vino cuando Noé tuvo 500 años, que luego 2 años después, de acuerdo a Génesis 11, vino Sem, y luego el más joven de todos fue Can. 500 años para tener 3 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto y tiene tan pocos? Obedece. ¿Cómo? Mirando alrededor. Tratar de disfrutar él su juventud. Isaac está pensando él por Noé. Yo creo, hermanos, que Noé tuvo tan pocos y esperó mucho tiempo, porque en el año 480 de la vida de Noé, escuchen bien, 480, 20 años antes de tener su primer hijo, Dios vino y le dijo: Noé, voy a destruir el mundo en 120 años, construye un arca. Ustedes saben que Ellen G. White dice que los padres se preparan 20 años antes de tener a sus hijos. Esa fue la preparación que tuvo Noé. 20 años antes de tener a sus hijos. En el año 480 Dios le dice a Noé: el mundo en 120 años va a quedar eliminado, cuando usted cumpla 600. En el año 500 tiene su primer hijo. Yo creo que Noé no tiene más hijos y los tiene a tan tarde edad, porque creo que Noé representa la generación de los que vivirán en este tiempo y entienden la responsabilidad que significa llevar un hogar al cielo. Esto es muy serio, demasiado serio, como para dejarlo al azar. Que Taisha tenga que llevar sus niños al cielo, que ella sea la Noé de esta época y tenga solo 120 años, es tan serio que Dios le dice a Noé: cuando sus hijos nazcan, usted ya tiene que tener parte del arca hecha, porque comienza a construir a 20 años antes.
¿Lo entienden? Sí, Esto es serio. obedecí. Y fue inteligente. Es tan serio que Dios le dice a Noé: dile a tus hijos que trabajen en el arca. Y el niño que menos trabajó en el arca fue el que se torció, porque Sem, Can y Jafet, ¿quién era el menor? Can. Y ustedes van después del diluvio, y el que la embarró con su papá pecando fue Can. Lo único que yo encuentro diferente fue que Can fue el tardío y el que menos participó en el proyecto de salvación. Y era tan serio, hermanos, que yo creo que Dios mandó a construir el arca solo para una familia. A ver, miren lo que estoy diciendo y con esto cierro. En la época del diluvio, un arca de ese tamaño solo alcanzaba ¿para cuántas familias? ¿Para cuántas? Maguarín, dígalo, ¿para cuántas? Una. Versículo de memoria de esta mañana, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Para qué cosa? ¿Para condenar al mundo? No. ¿Para qué? En que su familia se salvase. Ahora yo le pregunto, ¿y entonces si el resto de gente se convierte, dónde entran? ¿Dónde entran? ¿Cómo la salva Dios? ¿Por fe? No. ¿Cómo? Pero digamos que se convirtió a la mitad y hay que matar a la otra mitad. ¿Cómo se salvan? Los que hubieran querido, ¿cómo se salvaban? ¿Cómo? El alma se salva. ¿El alma? Pasa el diluvio. Bueno, puede ser, pero yo tengo una tesis. Yo les pregunto, hermanos, ¿sabían las personas de alrededor lo que Noé estaba construyendo, que era un arca? Sí, eso dice el mensaje igual. ¿Vieron cómo Noé construyó un arca? Sí, con la inteligencia de esa época. Si Isaac escucha el mensaje y le dice: Noé, yo no creo, dígame cómo construyo la de mi familia. ¿Podían las familias de esa época construir sus propias arcas para salvarse? También. Porque el arca no fue un proyecto secreto. Porque cada martillazo que Noé daba en el arca era un testimonio de un mensaje de salvación para el mundo. Porque las arcas se construyen por familia. Amén. Amén. Porque Noé construyó un arca para proteger a 8, los suyos. Y si otra familia se hubiera salvado, hubiera querido salvarse, tenía Noé que sabía la arquitectura del arca y sabía cómo armar el arca para enseñarle al otro cómo construir su arca. Y si el vecino de allá hubiese aceptado el mensaje de salvación y Juan dice: yo quiero salvarme con mi familia, viene a Noé y Noé le dice: Juan, Dios ya me mostró los planos, míralos acá. No, Juan comienza a construir. Pero como Dios vio que la gente no lo iba a aceptar, porque Él es muy inteligente y Dios ve todo desde el principio, entonces al final extendió un llamado para que entraran al arca de Él. Y como no entraba al arca de Él, Dios la llenó de animales. Y los únicos que entraron al arca sin trabajar fueron animales. Así que si usted quiere entrar al cielo sin trabajar, ya sabe cómo tiene que entrar. Hermano, Noé tomó en serio la salvación de la familia. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer por nuestras familias hoy? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cuánto sacrificio vamos a hacer para llevar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge al cielo, a la salvación? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Para, conforme al testimonio de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y su familia, Dios pueda salvar nuestra familia. Amén. Es duro, hermanos, es duro. Basta que usted comience con un proceso de buscar a Dios en serio, se le vuelve la vida un caos. El diablo se despierta.
pero Jehová está a favor de sus hijos. Amén. Y esta lucha no va a durar para siempre, el Señor termina venciendo. Amén. Amén. Voy a pedirles que oren conmigo de rodillas por nuestras familias. Por lo menos los hombres de esta iglesia deberían arrodillarse, porque son los responsables de construir el arca para su esposa y para sus hijos. Querido Señor, hemos estudiado tu palabra, hemos analizado las historias de la Biblia y hemos comprendido en esta hora cuán importante es la familia terrenal para ti. Tú vienes por la familia terrenal para unirla a la familia celestial. Señor, me quedo con el mensaje de Noé. Noé obedeció lo que Dios le dijo: harás el arca así y así. Y preparó el arca colocándole brea por dentro y por fuera. Señor, los padres de esta iglesia deben preparar a su familia, preparando su arca, untando brea por dentro y por fuera. Deben trabajar en reformas externas y deben trabajar en el reavivamiento interno. Muéstranos, Señor, nuestro letargo espiritual. Muéstranos los cambios que tenemos que hacer prácticos. No más teoría, no más emoción de un día que desaparece al día siguiente. Sí, muéstranos los cambios y las decisiones que tenemos que tomar. Porque una simple decisión bajo la voluntad de Dios puede cambiar rotundamente el curso de nuestra vida. Lo que hay que hacer, y un solo pequeño cambio es tan significativo para Dios. Y luego de a pequeños microrutinas, de a pequeños cambios, vamos viviendo una vida como los que esperan a Jesús en este último tiempo. Como Noé, que con seriedad y la alarma de su época dijo: tengo que prepararme 500 años para salvar a 3. Y después de haber vivido todo ese proceso, no puedo tener más, porque tendré que seguir vigilando por estos 3. Y porque si Dios nos ha dado 4, 5, 6, o como a John Wesley, que tenía 19 hermanos, Dios ha dado más. Esos que Dios nos dio, este hogar que Dios nos dio, esta pareja, esa esposa, ese esposo, esos padres, han sido los elegidos para que entren al arca conmigo en este tiempo donde ya esperamos a Jesús. Bendícenos con tu presencia, Señor. Que las verdades de tu palabra puedan quedar realmente grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén, Señor. Amén.